Lo siento. Hola a todos, todas y todes. El día de hoy vamos a hablar sobre la tensión que hay entre la ley natural versus lo que dice la ley 1934 de 2018. Esto hablando o entrando en detalle sobre la libertad testamentaria. La presentación la vamos a hacer junto con Melissa Parra, abajo, con Lenny Morales a nuestra izquierda. Y bueno, Melissa, cuéntanos y háblanos un poco más sobre qué es esto de la ley natural. Ok, entonces, con respecto a la ley natural, entonces iniciamos hablando como tal de lo que es un precepto, el de honrar a los padres, en este caso la ley natural para esta ley, ¿sí? En cuanto a honrar a los padres, también empezamos a difundir y determinar que junto con esto también le debemos honrar a los mayores de edad, pues debido a que tienen dignidad de autoridad. Las circunstancias de que esta ley natural surja se hace debido a que esta ley surge como una ley que se convierte en positiva y que a su vez entonces esta virtud empieza a ser reglamentada en la vida cotidiana de los ciudadanos y cada vez más diversificada. Es decir, que empieza a volverse la ley natural como derecho natural del hombre, por ejemplo, como la libertad, la salud, el esparcimiento, la seguridad y entre otras cosas que dependen también del crecimiento de la población y del consumo respecto de esta ley. Asimismo, la ley natural se vuelve una declaración de derecho porque se empiezan a diversificar y a incrementar las leyes que funcionan con base a la justicia positiva y a la vida humana, es decir, que se vuelven determinantes en cualquier parte del poder discrecional que tiene ya sea el Estado, el juez, para con los particulares. Entonces, siguiendo con esto, entonces partimos también de que la ley natural dice que los padres tienen obligaciones con sus hijos. Dice que las fuentes de obligaciones nacen ya sea del curso de las voluntades de dos o más personas, es decir, como en un contrato debido a que se vuelve un hecho voluntario. O sea, una persona se obliga para con otra, en este caso el padre se obliga para con el hijo, del modo en el que debe velar por él, eh, como dice un artículo, el 257 del código, acerca de la crianza, la educación y el establecimiento. Esto es lo que los padres deben a sus hijos y asimismo se empiezan a dividir cada uno de los gastos para la crianza, la educación y el establecimiento de tales hijos legítimos como una contribución en un matrimonio. Pues padre y madre deben velar por el bien del hijo y asimismo para que tengan sus gastos y bienes propios. De igual manera, entonces también podríamos hablar de una ley natural que lleva de los hijos a los padres. Los hijos le deben respeto y obediencia a sus padres, asimismo le deben un cuidado y auxilio. Aunque se emancipen y el hijo tenga derecho a obrar independientemente, este queda obligado siempre a cuidar a sus padres, incluso en la ancianidad, en el estado de demencia o en cualquier otra circunstancia de vida en la que necesite auxilio. Si nos damos cuenta, entonces también empezamos junto con esto a mirar valores o principios éticos como el respeto, la libertad de lograr, porque se le debe como tal el agradecimiento a sus padres por velar en un momento de sensibilidad, de debilidad, es decir, cuando éramos pequeños, y ahora se le devuelve como tal de los hijos a los padres porque ya en la ancianidad pues ya es algo que ellos necesitan de igual manera. Ya ahora prosiguiendo como tal en
según la ley 1934 del 2018, con el artículo 1045 que habla sobre el primer orden sucesoral de los descendientes, en este caso pues que son los hijos, tenemos que pues principalmente para esto entonces se debe dar una definición de quiénes son los hijos legítimos. Entonces, para esto existe una posesión notoria del Estado de un hijo legítimo, la cual consiste en que sus padres le hayan tratado como tal y le hayan proveído educación y establecimiento de un modo competente y le hayan prestado ese carácter a sus deudos y amigos. Básicamente se traduce en que el vecindario de su domicilio en general se le haya reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres. Adicionalmente, pues tenemos que, como ya sabemos, son los principales en la línea de sucesiones, los hijos. Estos también pueden tener ciertas excepciones en caso de que el testador no quiera heredarle algo a alguno de ellos por alguna causal. Dentro de las causales tenemos que en el artículo 1226 puede, uno, por haber cometido injuria, es decir, una ofensa grave contra su padre o madre, demás familiares, su honor o los bienes. Dos, no ayudar a sus padres en estado de demencia, incluso pudiéndolo hacer. Tres, haber cometido un delito, engaño para impedir que su familia hiciera el testamento. O cuarto, haberse casado sin consentimiento de sus padres y sin los requerimientos civiles. Es claro que para poder hacer alguna de estas causales material, se debe hacer un documento que certifique que la decisión es auténtica y para permitir el trámite de que se desherede a un hijo, puesto que todo esto debe ser con alguna justificación. Luego entonces, también, según el artículo 1226, hablamos de las asignaciones forzosas. Ya mis compañeros hablarán un poco más acerca de esto, sin embargo, voy a comentar que en una de las asignaciones forzosas habla de que se le deben alimentos a ciertas personas y por ende esta es una asignación forzosa a la cual se le debe el testador una obligación. Dentro de estas personas a las que se le deben alimentos por ley, entonces tenemos que se le deben alimentos al cónyuge, a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, a los hijos naturales, a los nietos naturales, ascendientes naturales, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido revocada. Sin embargo, también dice que existen personas que en esta lista están, pero que pueden ser negadas a designación debido a la ley. Después también tenemos que son como tales legítimos los legitimarios. Entonces, legitimarios en estas sucesiones son los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente o representados por su descendencia legítima o extramatrimonial, los ascendientes, los padres adoptantes, los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple. Entonces, ya dijimos que pues todas estas personas son las que se les debe por asignación forzosa dar una parte de lo que les corresponde al testador. Y listo, creo que por ahora ahí está claro el debate entre la ley natural y un poco de lo que es la ley jurídica para que podamos abrir un poco más de espacio general a este debate. Bueno, gracias Melissa por tu aporte a este debate. Yo creería que también es como tú mencionas, aportes jurídicos. Entonces, creería pertinente hablar un poco más sobre, bueno, qué es este tema de esta ley 1934 que nos lleva a preguntarnos qué pasa con la ley natural, qué pasa
hasta dónde va o cuál es el propósito de esta nueva ley. Ok, entonces, como una breve introducción, les cuento que el Código Civil de Colombia, redactado por el venezolano Andrés Bello y expedido en 1887, en su artículo 1055 define el testamento como un acto mediante el cual el testador, es decir, la persona que va a distribuir su patrimonio aún en vida, divide libremente parte de sus bienes entre la gente que a su voluntad considere o elija, sean sus herederas legítimas o no. También, y en respuesta a las necesidades de la sociedad actual, la ley 1934 de 2018, que es la ley central para este caso, modificó parcialmente el régimen de sucesiones al otorgar una mayor, pero entre comillas no tan, tan amplia libertad frente al testador al momento de efectuar sus disposiciones testamentarias. Bueno, así como en palabras sencillas, si alguien toma la decisión de redactar un testamento, lo primero que debe tener en cuenta es que a partir del 1 de enero del año 2019, o sea, hace 2 años, entró en vigor la ley 1934. Y bueno, esta norma, les voy a presentar una imagen como para que vayan conmigo. Sobre las funciones, ¿no? Entonces, les cuento. Esta norma ordena que toda persona con sociedad conyugal vigente debe respetar que el 50% le corresponde a su cónyuge y disponer del 25% de su capital para distribuir entre su pareja legal y sus hijos. Además, el 25% restante, que es el que hablamos, que tiene cierta libertad, lo puede legar a su antojo. Y en caso de no tener herederos y no haber realizado ningún testamento en vida, la ley 29 de 1982 dice que todo su patrimonio queda en manos del Estado, en cabeza del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Bueno, esta ley fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, en este caso expresidente Juan Manuel Santos. También elimina la cuarta de mejoras con el fin de permitir la libre disposición de las 3/4 partes de los bienes sin perjuicio de la porción conyugal y de los alimentos que sean por ley. En sí, esta ley nos permite ver unos cambios que formuló. Entonces, en primer lugar, tenemos la definición y clase de asignaciones forzosas, tenemos que los legitimarios son los descendientes personalmente o representados y los ascendientes, esto en virtud del artículo 1240 del Código Civil, donde nos especifica los legitimarios, que son los descendientes personalmente o representados y los ascendientes. También nos habla el cuarta mejora, la libre disposición, nos habla de la indignidad o del desheredamiento, que también nuestra compañera Melissa nos hablaba como de argumentos para desheredar a las personas, tener como esa posición, la rebaja de las legítimas y mejoras, las imputaciones a la legítima, y también los artículos que se derogaron de esta ley, que fueron el 1243, el 1252, el 1253, el 1259 y el 1262 del Código Civil. Entonces, teniendo en cuenta estos diferentes puntos de vista desde la ley natural y desde la ley, desde la norma, bueno, es importante ir avanzando y ya entendiendo que siempre o sí hay una tensión. Y también preguntarnos, que hay algo que me parece muy importante, y es preguntarnos sobre por qué el legislador se quedó corto en esta reforma al introducir el régimen de sucesiones, porque finalmente él hubiera podido eliminar completamente la figura de las legítimas y, digámoslo así, debatir y discutir realmente por un sistema de libertad testamental completa, que de algún modo se pudiese acoplar mejor a esta realidad social, económica,
familiar, seguramente empresarial, que vive con nuestro país, que convive. Entonces, bueno, eh, sigamos adelante, compañero Lenin. Bueno, muchas gracias. Bueno, para iniciar entonces, en un principio, frente a la posición de la ley natural, siempre se ha conocido entonces que el padre siempre debe tener esa responsabilidad con los hijos y que es inherente desde el nacimiento del menor impúber dentro del Estado colombiano en este sentido, se estaría protegiendo siempre y garantizando el bienestar del mismo menor. En este sentido, la ley lo que trata de hacer es, por un lado, en la repartición de bienes, que esto es conocido como sucesión, es la protección de la institución familiar. En este sentido, se menciona que la familia como fuente y figura social de pilar donde se basan la mayor parte de las relaciones interpersonales entre la propia, dentro de un propio centro social o lo que sería en la nación, en ese sentido. Se haría referencia también, se haría referencia directamente a esta cita, lo que es, la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. En ese sentido, se maneja una gran especialidad, mm, se le otorga esta idea, este nacimiento, esa relevancia dentro de la sociedad al término familia, de la cual si hubiera un error, como lo menciona en el parágrafo 4, esto es del artículo 42 de la Constitución Política, en la cual cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, será sancionada conforme a la ley. En este sentido, entonces, se termina disponiendo de que se debe proteger la familia de tal forma que no haya daño y que de alguna manera todos los que hayan nacido entre esta relación, los hijos, al igual que algunas relaciones en las cuales se ha visto alguna violencia intrafamiliar y demás factores que hacen que la convivencia sana deje de existir dentro de la propia sociedad. Entonces, en este sentido, la ley ha tratado de proteger por medio de los herederos forzosos, disponer la mitad del 50% de la herencia del fallecido, del cuyus, para la familia y así que no se pierda. Misma cosa como mencionaba Melissa, que si se pierde, si no hay ningún heredero y el fallecido no tiene nadie a quien y no dejó nada testamentado, perfectamente todos esos bienes pasan a nombre del Estado. Forma lógica en la cual todos pertenecemos a una sociedad y de alguna manera es una forma de contribuir que al final es lo que hizo en vida. El Estado está para garantizarnos, como lo mencionan en el artículo primero, pero en ese sentido nosotros contribuimos por medio de otras disposiciones como lo son los impuestos y demás. En este sentido, para ya enfatizarme en lo que es el término de sucesión, entonces, siempre se ha habido esta discusión en la cual los bienes pueden ser disponidos por medio de la disposición de bienes, pues esto es una voluntad, esto es respaldado en el artículo 16, en la cual se menciona
El libre desarrollo de la personalidad en el cual la persona tiene la disposición, tiene el fundamento, es libre y puede hacer lo que se le venga en gana con sus bienes. Obviamente, esto ya ahorita lo veremos, que la propia norma contradice este mencionado principio, se le podría decir. Y también se menciona que siempre la asignación, esta repartición de bienes, hay esta discusión entre la institución familiar y el corte socialista en el cual se debería mantener dentro de la sociedad conyugal, cosa que en el artículo 1020 1045, ahí es donde se menciona que se hace el primer orden sucesional a los descendientes sin que se afecte a la porción conyugal, que esto fue lo que se logró por medio de esta ley. En ese sentido hay que mencionar la 1934 del 2018. Y este sería mi aporte hasta el momento. Gracias, compañero Lenny. Compañera Melissa. Bueno, con respecto a lo que dice Lenin, me parece importante también tener claro en cuanto a la libertad del que tiene el testador, perdón, hasta el punto en el que él puede disponer de esta herencia. De este modo, entonces también tenemos que tener en cuenta pues los principios fundamentales que se hacen cuando existe una sucesión. Como mencionaba Lenny, la titularidad del patrimonio del difunto en sí no existe, no comparte el otro principio que es el de la libre testamentificación, puesto que al existir asignaciones forzosas, no permite que la herencia se maneje en la manera en la que el testador quiere. Asimismo, entonces, empieza el debate de hasta qué punto puede el testador empezar a jugar con su herencia. Sin embargo, también hay que clarificar que en caso de que no se haga el testamento, pues es claro que la persona falleció, entonces empieza la herencia de avintestato, que pues establece la manera en la que serán repartidos los bienes a sus familiares más cercanos, entre esos pues sus hijos. Pero entonces creo que se abre una brecha en lo que puede el testador hacer en caso de que pues ya sea el momento oportuno para empezar a dividir sus bienes, que sería si puede, o bueno, si desea o no heredar a un hijo y empezar a justificar las causales por las que no quiere. Creo que sería como la libertad en la que puede empezar a repartir esa clase de bienes. Yo considero que así como vamos y en ese orden de ideas, para darle como un propósito a esta idea de mi compañera Melissa, de la ley natural y hasta donde llega también la libertad testamentaria y hasta donde llega también y hasta donde es primordial la familia, yo consideraría que como la clave del análisis de todo esto es que la ley natural manda a los padres que alimenten a sus hijos, pero no que esos sean sus herederos. Yo, juntando unas palabras de la revista de la Universidad del Externado, para llegar a una conclusión quisiera comentarles esto, que como lo mencioné anteriormente, la tensión es evidente y se observa entre las dos posiciones expuestas, casi tres, porque igualmente estamos hablando de familia, ley natural y la norma, ¿cierto? De una parte está la persona, en mi caso, que ha defendido la libertad testamentaria, ejercido dentro de los cauces de la prudencia y la sana lógica. También esto despojando al legislador de las ataduras impuestas al testador.
en aras de evitar la complicación de las particiones, de las controversias e interminables pleitos familiares, que aquí es donde entra el tema de nuestro compañero Lenin, que ocasionan daño en aquellos herederos que pasivamente esperan su cuota sin propender por la construcción de lo propio, por la otra, la de quienes, de la mano del derecho natural, de la moral social, que es lo que nos hablaba nuestra compañera Melissa, y por razones de compasión familiar, el afecto filial y la piedad, se inclinan por no dejar sin fortuna y mucho menos en la miseria a sus parientes próximos. Y todo lo anterior para privilegiar a la familia como estructura fundante de la sociedad y el Estado. Entonces, a modo de conclusión, yo pensaría que esas tres tensiones, para darle como un sentido a la clave del análisis de que la ley natural manda a los padres que alimenten a sus hijos para que esos no sean sus herederos, pero no que esos sean sus herederos, yo consideraría que estos tres, más allá de ser una tensión, se componen y se necesitan uno del otro, porque igualmente de extremo a extremo se estaría afectando a alguno de ellos, y la idea es que siempre estén dentro de la balanza y sea equitativo y entremos al principio de igualdad esas situaciones. Así que quisiera escucharlos. ¿Qué opinan de estas conclusiones? ¿O consideran que hace falta algo? ¿O qué recomendarían mis compañeros? Yo estoy de acuerdo contigo, Kelly, y ya también a modo de conclusión creo que entonces empieza el debate, como ya se mencionó anteriormente, de la ley natural, de los principios éticos y morales que rigen en cuanto a la familia, en cuanto de los padres con los hijos, de sus obligaciones también de los hijos con sus padres. Y como dices, creo que todo se hace en pro del beneficio de las personas más cercanas a alguna persona que fallece. Entonces, también se hace con el fin de devolverle a los padres lo que en algún momento se hizo y de los hijos, pues de lo que en algún momento le dieron a sus padres. Entonces, creo que me parece muy importante esas conclusiones y pues en realidad, pues todo lo que hemos mencionado, porque todo ha sido un aporte a lo que es la ley natural, el debate ético y moral en cuanto a la sucesión y hasta qué punto debe llegar una herencia. Y ya por último, por agregar, es claro cómo siempre se ha tenido esta relación, esa importancia entre tanto el efecto sucesoral dentro de las familias, dentro de las relaciones sociales, en las cuales es claro cómo se ha venido manejando, se ha venido moderando por medio de los legisladores, en este caso por medio de esta ley 1438 del 2018, en el cual se logró el cometido de proteger el patrimonio familiar, mantenerlo dentro mientras haya familia, mientras hayan conocidos. Hay que mencionar que obviamente esto se hizo para garantizar la relación y que se pueda haber un mérito, una herencia, como lo menciona en la ley natural. Esto es inherente. Todos nacemos con derechos y deberes. El propio hecho sucesoral es un derecho y un deber que adquirimos nosotros, tanto como legislatarios o como legitimarios. En sí, nosotros hemos contribuido como sociedad a que este hecho haga que entre las sociedades podamos avanzar y de alguna forma contribuir a la nación. Ese sería mi punto final. Listo. Consideramos que hemos llegado no al fin del debate, porque eso es algo que si se amplía realmente nos lleva a otras preguntas, a cuestionarnos más cosas, pero consideramos que hemos llegado a una
breve conclusión sobre la tensión entre la ley natural y lo que la ley 1934 de 2018 nos propone. Muchas gracias por su atención, agradecemos los comentarios, estamos abiertos a las críticas constructivas para aprender y mejorar. Gracias.